Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información sobre cuentas corrientes, cuánto salen y en qué bancos son más económicas tanto para individuos como para pymes. Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, en esta ocasión con la presencia del economista Aldo Abraham. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con la compañía de Juan Cerruti, también como siempre está con nosotros Yamila Escala y nuevamente ha vuelto tras varias semanas Augusto Posleman en esta ocasión para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, Gracias. Bueno, bienvenido Augusto después de varias semanas. ¿Cómo andás? Muy bien, todo bien, gracias. Bueno, arrancamos entonces con los temas que tenemos para hoy. Justamente se anunció esta semana que se amplía el listado de enfermedades profesionales que deben ser cubiertas por las aseguradoras de riesgos del trabajo en caso de producirse. Yamila presenta esta información. Varices, lumbalgias y hernias son las tres enfermedades que empiezan a formar parte del listado que deben cubrir las ART. Esto se acordó en el marco del Comité Consultivo Permanente que reúne a empresarios, a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo. Un reclamo que venía desde hace 3 años, cuando los sindicatos empezaron a pedir que sean incluidas estas tres dolencias que en 2009 la Superintendencia de Seguros de la Nación estableció a través de un estudio que dan inicio al 46% de los juicios, nada más ni nada menos en el marco de una ley que se anunció hace pocos días como que pretende disminuir justamente la litigiosidad del sistema de riesgos del trabajo, sin lugar a duda uno de los flagelos de la industria del seguro en lo que es ART. Ahora se reduce a 15 días el plazo a partir del cual, homologada la incapacidad que producen estas tres enfermedades, el trabajador tiene que cobrar la indemnización y no esperar a juicios que duran actualmente años. Esta semana, y atención, se empiezan a tratar lo que es el listado, lo que es el baremo, ese listado que trata lo que son los porcentajes vinculados a las incapacidades que generan los accidentes y las enfermedades. Veremos qué ocurre, un tema que habíamos tratado acá, obviamente, por las críticas que generaba a la nueva ley, en el sentido de que no se había discutido hasta el momento cómo quedaba el tema de las enfermedades, que la OIT reconoce en muchos casos y al sistema actual todavía le falta reconocer. Bueno, esperemos que estas cuestiones contribuyan a fortalecer este sistema de riesgo del trabajo que tiene como objetivo último reducir los siniestros, reducir los accidentes y las enfermedades y muertes laborales a través de un adecuado trabajo de prevención. Así que esperemos que se fortalezca este sistema y se avance en esa dirección. Bueno, vamos a brindar ahora información sobre cuentas corrientes, cuánto salen y en qué bancos son más económicas tanto para individuos como para pymes. Así es, Alejandro. Atención ahora para los ahorristas, para las pequeñas y medianas empresas, porque lo que hicimos fue un relevamiento entre los distintos bancos de primera línea del sistema financiero para ver cuánto están cobrando por las cuentas corrientes. Vamos a ver la primera placa, por ejemplo, que tiene que ver con el caso de los individuos. Tenemos al Banco Credit Coop, que en este caso cobra 42 pesos por mes por el mantenimiento de la cuenta corriente, lo mismo que cobra el Banco Ciudad. Un poquito más caro es el caso del Banco Provincia y el Banco Santander Río con 45 y 49 pesos. Más atrás se ubica el Banco Nación, el Francés y el Macro con 54, 58 y 78 pesos. Y finalmente tenemos ya con costos un poco más elevados el HSBC, el Galicia y el Standard Bank con valores que van entre los 81 pesos y los 102 pesos por mes. Esto a lo que se refiere a los individuos.
En el caso de las pymes, los valores son un poquito diferentes. Atención a aquellos que tienen una pequeña o mediana empresa. Esto también se constituye a veces como una alternativa de financiamiento de corto plazo. Es nuevamente el Banco Ciudad el que se ubica entre aquellos que ofrecen un servicio más barato, en este caso por el mantenimiento de la cuenta corriente, 36 pesos por mes. Luego está el Credicop con 45, ya un poquito más alto el Banco Provincia con 80 pesos por mes de mantenimiento. Luego se ubican el Nación, el Galicia y el Francés con valores que van entre los 103 y 145 pesos por mes. Y finalmente tenemos HSBC, Santander Río, Macro y Standard Bank, como observan ahí en la placa, con valores que arrancan en los 162 pesos y terminan en los 190 pesos con 50 centavos. Cabe destacar de todas formas que en este relevamiento lo que hicimos es consultar a las entidades sobre cuál era el servicio básico que ofrecían de cuenta corriente, con lo cual los valores pueden variar levemente si se le agregan otro tipo de prestaciones. Una vez más vemos las importantes diferencias de costos entre las distintas entidades bancarias, así que a tener en cuenta esta información. Vamos a seguir ahora con el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales, una semana en la que los bonos argentinos volvieron a verse castigados por las repercusiones de las decisiones judiciales que se vienen tomando en Estados Unidos. Augusto. Sí, mira, yo te diría, Alejandro, que además de lo que pasa con Griesa, estamos viendo 3 o 4 temas bien centrales para la Argentina que se dieron todos juntos. Por un lado, como vos bien decís, lo que pasa con Griesa en Estados Unidos no es menor. Lo estamos viendo por delante en las próximas semanas, va a estar seguramente definiéndose. Tenemos un pago para el 2 de diciembre bien importante. Pero se sumó a esto una baja en la calificación, una especificación, 2 especificaciones de bonos que estaban originalmente en dólares de algunas provincias. Y te diría también un marco regulatorio que está siendo revisado y modificado. Todo esto generó alguna incertidumbre, sobre todo en aquellos bonos que están denominados en dólares o directamente en dólares. Quedaron un poco a salvo de esta situación los bonos que son denominados dollar link, que son bonos que uno suscribe en pesos y cobra en pesos, que son de menor plazo, o sea, tienen menor volatilidad, y eso ha dado un poquito de refugio. ¿Cuál es la expectativa que existe en los mercados en relación a la resolución de esta disputa con los fondos buitres? Ahí hay como 2 temas bien distintos. La capacidad de pago y la voluntad de pago creo que está fuera de la discusión. Digamos que como acreedor uno tendría la, digamos, entre comillas, certeza de que va a cobrará en otro distrito, cobrará de otra manera, digamos, pero prácticamente nadie piensa que la Argentina está pensando no pagar. Entonces, claro, desde ese punto de vista estaría más tranquilo. Desde el punto de vista técnico, legal, podría llegar a decirse que eso es un default técnico porque no se paga en la plaza que se tiene que pagar o, digamos, en el tiempo que se tiene que pagar, pero nadie está pensando que no se va a pagar, eso vale la pena aclararlo. Muy bien, perfecto. Bueno, con esta información nos vamos a un corte en instantes, estamos de regreso. Y aquí estamos, ya momento de responder algunas consultas sobre la situación de las entidades bancarias. Y vamos a comenzar con la pregunta de Ricardo sobre la situación del banco hipotecario. Le contamos a Ricardo que el banco hipotecario, según la última información, tiene un patrimonio de 3.387 millones de pesos, tiene depósitos por 6.385 millones de pesos y el resultado que ha acumulado desde diciembre del año pasado hasta la fecha es positivo en 174 millones de pesos, por lo cual tiene indicadores que están en línea con el promedio del mercado. Le asignamos una cara sonriente. Muy bien, vamos con otra consulta, en este caso de Viviana, y es sobre la situación del nuevo Banco de La Rioja. Para Viviana, en el caso del nuevo Banco de La Rioja, registra un patrimonio de 135 millones de pesos, tiene depósitos por 499 millones de pesos y el resultado que ha informado también desde diciembre del año pasado a la fecha es positivo en 9 millones de pesos. Nuevamente le asignamos una cara sonriente para el nuevo Banco de La Rioja. Muy bien, cambiamos de tema y de acuerdo a un estudio presentado en los últimos días, los autos más populares de América Latina están atrasados 20 años en materia de seguridad. Yamila nos amplía este tema.
Exactamente, esa es la conclusión de un informe que surgió a partir de un crash test que se hizo en Alemania, que mandó a hacer el INTI y el Ministerio de Industria a un país que tiene la tecnología para realizarlo. Nosotros todavía no contamos con un laboratorio que cuesta una inversión de 20 millones de dólares, con lo importante que esto sería, ¿no? Más allá de que hay planes en teoría al respecto de generar uno en el país, con lo que tiene que ver a la generación de tecnología vinculada a la seguridad de los autos para evitar los siniestros viales, un objetivo que se plantea el Ministerio de Industria de reducir en un 50% hacia 2020. Atención a los siguientes autos que surgen de estos crash tests que se hicieron con dummies, ¿sí? Los muñequitos, 2 adelante y 2 atrás a una velocidad de 64 kilómetros por hora, el Peugeot 207, el Gol Trend, Palio ELX, Novo 1 y Renault Sandero, autos bastante conocidos, no estarían cumpliendo las pautas de seguridad. Esto es un dato llamativo, bastante grave si se quiere, porque tiene que ver con todos aquellos parámetros que hacen a la seguridad de un auto. Esto es lo que surge de un informe que se hace a partir de estos test. Hay otros que sí obtuvieron una muy buena evaluación, son autos no tan conocidos en realidad, el Chevrolet Cruze, el Honda City, que se ve en la calle, pero bueno, ya son de otra gama, ¿no? Toyota Etios, New Fiesta, y todo tiene que ver con la tecnología, obviamente, que uno le pone al auto a partir también de un valor que cuestan, aunque en relación precio y seguridad sí hay mejores cosas. De todas maneras, esto no se hizo con todos los autos del mercado, se hizo con los de producción latinoamericana que aportaron las empresas para el estudio, que no es lo mismo que sacarlos del mercado y ponerlos a funcionar, por bueno, lo que puede llegar a tener que ver con una intervención de las fábricas en lo que son las condiciones a las cuales son sometidos esos autos después para las pruebas. Pero bueno, es un dato no menor porque el test se hizo y esos resultados están. El punto es, a lo que apuntan los especialistas, es a la importancia de las pautas que se ponen a las automotrices en lo que tiene que ver con evitar el choque y no solo disminuir las consecuencias. Veremos qué se sigue instrumentando en materia de seguridad vial para tratar de disminuir los siniestros justamente. Muy bien, perfecto. Hace algunas semanas se presentó en la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para obligar a los comerciantes del distrito a aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito. Bueno, a partir de esto, Ana Sacco le preguntó al público cuál es su opinión sobre esta iniciativa y si cree que se debe extender a todo el país. Semanas atrás se presentó un proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para obligar a los comercios del distrito a aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito. Café Financiero le preguntó a los consumidores cuál es su opinión sobre este proyecto y si la medida debería replicarse en todo el país. Me parece perfecto. No sé si la libertad de comerciar y la libertad que establece nuestra Constitución ameritaría obligarlos, pero me parece una extraordinaria medida por todo lo que significa en cuanto a papel, en cuanto a seguridad, en cuanto a comodidad por parte del usuario. Sí, estoy de acuerdo que se los obligue, porque a veces uno no cuenta con efectivo y a veces lo único que tenés es tarjeta de débito o de crédito y bueno, es un servicio que se le brinda a los consumidores y bueno, también es una forma de que el país funcione porque estás dentro del sistema y si todos tenemos que pagar impuestos para que las cosas funcionen, para que el país vaya adelante, es una forma también de que todo vuelva y que las cosas empiecen a funcionar como tienen que funcionar. ¿Y no se usa en todo el país? Yo creo que tarjeta de crédito y de débito tiene que haber en todos lados. Y sí, para la persona que no cobró, porque unos cobran el primero, otro el 5, otro el 10... Si no usan la tarjeta no pueden cobrar, tienen que comprar el día que cobran. Muy bien, una iniciativa que es bienvenida. Esperemos que se avance justamente con este proyecto que le brindará mayor comodidad y seguridad a los usuarios y a los comerciantes y se evitarán cuestiones como las salideras bancarias, como las dificultades a veces para encontrar dinero en los cajeros automáticos. Pero también es importante considerar la situación de aquellos comercios que están en localidades en las que no hay sucursales bancarias. Habrá que ver en el momento de reglamentar esta ley que se consideren esos casos particulares, ¿no?
Sí, Alejandro, me parece importante, como vos bien decías, que en algunas localidades la implementación va a tener que ser paulatina, ¿no? En el sentido de que no todas tienen la infraestructura para aplicarlo rápidamente, y por otro lado creo que el proyecto también va a permitir fomentar la bancarización y la formalidad en cuanto al trabajo, en cuanto a las transacciones que se realizan en los comercios. Exactamente. Bueno, muy bien, vamos a responder una última consulta, en este caso sobre el estado de una compañía de seguros. Y para Javier, que nos consultó a través de Facebook sobre Mercantil Andina, esta empresa presenta un activo de 917 millones de pesos, pasivo 829 millones, patrimonio 88 millones de pesos, resultado 9 millones y 246 millones de pesos como primas. Informa 2.260 juicios, con lo cual, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo a una empresa que ocupó el puesto número 6 en el ranking Prestigio Seguros. Bueno, con esta información a un nuevo corte en instantes. Estamos de regreso para analizar los principales temas económicos de la semana con Aldo Abraham. Y aquí estamos ya con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, no te mencioné, sos titular, ¿no?, de la Fundación Libertad y Progreso. Efectivamente. Muy bien, bueno, esta semana se conocieron datos del Banco Central que revelan que el gobierno ha logrado cumplir en forma contundente con el objetivo que se había fijado al establecer el año pasado el cepo cambiario, justamente que es detener la salida, la fuga de capitales, ¿no? Si uno ve estos datos, se observa, ¿no?, que la salida neta de divisas en el último trimestre, en el tercer trimestre, en verdad, fue de solo 6 millones de dólares, cuando los 3 meses previos al establecimiento del cepo cambiario, la salida neta de divisas había superado los 8.400 millones de dólares. Bueno, a partir de esto, Aldo, te pregunto, ¿no?, ¿cuál es la evaluación, ¿no?, que haces de estos resultados? ¿Considerás que el cepo cambiario, que las restricciones aplicadas por el gobierno han sido exitosas? Si uno lo que mira es el saldo neto, pareciera que sí, ¿no? El único problema que tiene todo esto es que como la gente no puede sacar sus recursos de la Argentina, tampoco los trae. Entonces, cuando uno mira los desagregados, lo que ve es que las principales salidas son, por ejemplo, los pagos de deuda, pero nadie nos quiere prestar un solo dólar, no hay forma de colocar un título en el exterior. Por otro lado, tampoco se observa, por ejemplo, se observa que las principales salidas también son nuestros viajes al exterior, ¿sí? Lo cual es lógico, porque ahora todos los gastos los hacemos pasar por la tarjeta o por algún lado en el cual nos reconozcan el dólar oficial. Pero al mismo tiempo hemos tenido una violenta caída de la recepción de turistas extranjeros. O sea que si vamos a festejar por los números que ha dado el Banco Central, yo me empezaría a preocupar, porque hay mucha gente que se está quedando sin trabajo justamente porque no hay inversión, porque no hay turismo en la Argentina, porque nadie puede ni quiere comerciar hoy una propiedad, porque estamos acostumbrados y la costumbre es hacerlo en dólares. Y eso ha parado el mercado no solamente inmobiliario, también de la construcción, donde muchísimos obreros han perdido trabajo, y es muy difícil que eso se recupere a futuro. Por eso el planteo tuyo entonces es que el costado positivo de los controles ha sido justamente detener la fuga de divisas, pero esto trae emparentado un costado ampliamente negativo, que es la caída en la inversión y, bueno, las consecuencias que esto puede tener sobre el nivel de empleo hacia el futuro. Es que acá el problema fundamental es para quién fue un éxito y cuál fue el beneficio y quién se lo llevó. Claramente se lo llevó el Estado, ¿sí? ¿Y para quién fueron los perjuicios? Para el sector privado. O sea, nosotros todos los argentinos nos estamos viendo perjudicados por esta imposibilidad de acceder al mercado libre o un mercado libre de cambio. ¿Por qué? Porque según el gobierno parece que hay sequía de dólares. Ahora uno mira los países de alrededor y parece que el gobierno de Uruguay colocó 500 millones de dólares a 33 años a algo más de 4% de tasa de interés. Nosotros, para colocar un bono a 10 años, no, a 33, deberíamos pagar 3 veces más. Es medio raro, ¿no?, que en todos lados
haya muchísima liquidez en dólares, ese sea el principal problema que tienen los países, porque les baja el tipo de cambio, y a nosotros nos tocó justo en este cachito de América del Sur vivir la sequía, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, en línea con lo que decía Aldo, también Bolivia hizo 2 semanas atrás la primera colocación internacional de su historia, a una tasa a la cual la Argentina hoy no podría acceder. Ahora, mi pregunta es, bueno, este es el cuadro de situación, ¿cómo se resuelve? Digo, ¿qué podemos hacer? Si tuvieras que poner 3, 4 medidas que tendrían que tomarse como para empezar a encaminar la situación de cara a 2013. Es que primero tenemos que entender cuál es el problema, porque si no entendemos cuál es el problema no vamos a encontrar nunca la solución. Si cualquiera de nosotros tiene que pagar una cuota de un crédito en dólares, ¿sí? Lo que hace es se junta con su mujer, ¿no? Y le dice, che, ¿cuánto tenemos de ingreso este mes? Y bueno, tanto. ¿Cuánto vamos a necesitar para comprar los dólares para pagar la cuota? Tanto. Bueno, lo que queda es lo que podemos gastar durante este mes. Y mágicamente los dólares aparecen, ¿no? Porque uno los puede comprar porque le asignó los recursos necesarios. ¿Cómo hace el gobierno? El gobierno agarra, se gasta todo lo que le ingresa, después dice, uy, tengo que pagar, ¿no? No solamente deuda en dólares, deuda en peso también. Entonces se da vuelta y le dice al Banco Central, che, emití para comprar los dólares que yo necesito para pagar la deuda y además los pesos que yo también necesito para pagar mi deuda en moneda nacional. Conclusión, lo que está haciendo el Banco Central, ¿sí?, es generar impuesto inflacionario para tener los recursos para transferirle a un gobierno que gasta en exceso. Mientras nosotros sostengamos esta realidad, es imposible resolver este tema, porque lo que en realidad está pasando no es que el gobierno no está devaluando, como dijo Aníbal Fernández. El problema es que el gobierno está depreciando nuestra moneda con el impuesto inflacionario, ¿sí?, pero no lo refleja en el tipo de cambio oficial. La devaluación sí se está produciendo, ¿sí? Eso tiene un costo fenomenal, por ejemplo, para los productores, porque los productores sí ven, como también pretende ocultar el INDEC, que sus costos suben con la inflación, pero eso no se refleja en el tipo de cambio que ellos van a comprar, van a cobrar por sus ventas. Una cosa que yo les contaría breve para que la gente se imagine a dónde estamos yendo, ¿sí?, es que en Venezuela desde 2003 hay control de cambio. En Venezuela hasta el año 2003 las exportaciones no petroleras, porque ellos son grandes productores y exportadores de petróleo, eran el 20%. Hoy las exportaciones no petroleras son el 5%. ¿Por qué? Porque los sectores que lamentablemente y comparativamente no son los más competitivos de una economía son los primeros a los cuales los tapa el agua y quedan afuera del mercado y empiezan a perder plata y producción. Continuando justamente, ¿no?, con los datos que entregó este informe del Banco Central, a pesar de los controles, las reservas, ¿no?, del organismo del Banco Central cayeron en los 3 primeros trimestres del año 1.300 millones de dólares. En función de lo que vos decís, tu expectativa es que cada vez el Banco Central vaya perdiendo más reservas hacia el futuro. Es posible que esto tenga una moderación en la medida que el año que viene tengamos una buena cosecha, ¿no? La Argentina siempre la salva las buenas cosechas, eso es gracias a Dios, no gracias a este gobierno, porque todas sus medidas tiran para abajo los niveles de producción, y ahí nuevamente uno debería preguntarse por cuáles son los países en América del Sur que pierden reservas. Deberían ser todos, porque el mundo se nos cayó a todos, ¿no? Solamente Venezuela y Argentina. Muy cortito, ¿cómo juegan las elecciones del año que viene en este contexto? Bueno, yo creo que las elecciones del año que viene van a ser motivo de un enorme estrés político. Un estrés político que va a ser superior al que hemos vivido en elecciones incluso presidenciales a lo largo de esta joven democracia que tenemos. Creo que el gobierno necesita ir por todo, como dijo, porque ellos quieren perpetuarse en el poder. Para eso necesitan una muy buena elección legislativa que les permita hacer una reforma constitucional. Y así que claramente el grado de conflictividad que hemos visto hasta ahora ha sido alto. Imagínense lo que va a ser el año que viene. Bueno, Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un análisis entonces de Aldo Abraham sobre el cepo cambiario y las consecuencias que está teniendo sobre la economía a pesar de los resultados positivos que ha podido mostrar el gobierno en el último informe presentado por el Banco Central. Nos vamos entonces con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.